vamos a hablar de un tema fundamental y crítico, del cual hemos oído hablar muchísimo, pero aún nos queda mucho camino por recorrer: el cáncer de seno. Contamos con uno de los grandes expertos de la Fundación Santa Fe de Bogotá para que nos ayude a navegar a través del tratamiento, de la prevención, de una cantidad de mitos que hay al respecto, y para que usted conozca de primera mano qué es lo que puede hacer, sobre todo para prevenir, para tratarse y demás. Querida audiencia, bienvenida a Cuida tu Salud, este espacio donde nos sumergimos en la vanguardia de la innovación médica. ¿Qué pasos hay que seguir cuando se sospecha de un cáncer de seno? ¿Cómo se aborda el tratamiento? ¿Cómo influye la nutrición en el tratamiento y la recuperación? Mi nombre es Diego Santos y nos acompaña el doctor Eric Cantor, oncólogo clínico en el Instituto de Cáncer de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Cantor, bienvenido a Cuida tu Salud. Gracias, Diego. Muy contento de poderte acompañar nuevamente. Bueno, doctor, su trayectoria antes de arrancar con este tema tan importante, ¿usted cómo llega primero a ser médico y segundo a decantarse por la oncología? Diego, yo creo que esa es una de las profesiones que tiene el llamado desde que uno es muy joven. Yo creo que desde la época estudiantil del colegio sentía el deseo de estudiar acerca del cuerpo humano, de aprender y profundizar sobre este y a la vez tener una labor de servicio. Y eso me inclinó hacia la medicina. Yo en mis primeros semestres en materias como la inmunología, la genética y la patología descubrí el amor por el sistema inmune, el entender el funcionamiento del sistema inmune y su importancia para las diferentes situaciones o enfermedades que se dan en el cuerpo, el cáncer siendo una consecuencia de lo que ocurre en el sistema inmune. Yo soy médico de la Universidad del Rosario y hice medicina interna también con la Universidad del Rosario, también en Fundación Cardioinfantil. Y luego hice mi especialización en hematología y oncología clínica en el Hospital Militar. Tuve la oportunidad de tener una práctica electiva durante mi especialización de medicina interna en mi posgrado en el Hospital Militar y ahí terminar de consolidar mi deseo por esta especialidad. Creo yo que soy de los afortunados de haber escoger un camino desde muy temprano, porque rápidamente hice mis especializaciones. Ya entrando en materia, doctor, del cáncer de seno es uno de las enfermedades de las que más se habla, pero todavía sigue habiendo muchos obstáculos para que las mujeres se hagan bien el examen. Todavía existen y persisten la Semana Rosa, campañas y demás. ¿Por qué? ¿Es tabú o es que las mujeres piensan que no les va a dar cáncer de seno o es una cosa que no se ha interiorizado en la sociedad? A pesar de que las cosas han cambiado en los últimos años y cada vez hay mayor conciencia sobre la importancia del autoexamen, de los controles, de que la mujer vaya a su médico de cabecera o a su ginecólogo, pensando en que el cáncer de mama es real, aún necesitamos seguir educando. ¿Por qué? Porque aún tenemos casos avanzados que nos siguen llegando, que no deberían estar ocurriendo con toda la tecnología que disponemos, con la facilidad de examen y acceso que tenemos. Cuando la lesión es muy pequeña, la posibilidad de curación es muy alta. Pero si una lesión, por ejemplo, pasa de 5 centímetros y ya hay un compromiso ganglionar, empieza a disminuir esa posibilidad de curación a porcentajes que pueden rondar entre el 60 y 70%. Y peor aún cuando ya llega un órgano diferente, como puede ser hígado, pulmones o hueso, donde ya no es posible curar. Y ya lo que hacemos es entrar en un proceso de paliación de síntomas y control paliativo de la enfermedad, pero sin posibilidad de curar. ¿Cómo podemos hacer con las mujeres para precisamente llegar o evitar que ese cáncer se desarrolle, que llegue a una etapa avanzada? Lograr que las mujeres entiendan que el cáncer de mama es una realidad, que no es que le va a dar a la vecina, que le va a dar al desconocido, sino que con cada vez mayor frecuencia encontramos que le da a una persona más cercana. El hecho de solo conocer su historia familiar, su abuela, una madre, una tía,
una prima, que tengan historia de cáncer de mama, ya debe poner el alerta a mujeres que estén por encima de los 40 años, sin obviar que desde muy temprana edad hay que comenzar a aprender a hacer su autoexamen, pero ya ese rango de edad de los 40 años arriba es un rango de edad donde debe hacerse una búsqueda activa, no solo con el autoexamen, sino también con un control de imagen, que puede ser una mamografía o una ecografía, pero que permita conocer esas mamas con anticipación para cualquier momento ocurra algo que llame la atención, poder detectar rápidamente. Existen factores de riesgo, algunos no excluyen unos a otros, sin embargo, el cigarrillo, la obesidad, el uso de terapias hormonales por periodos muy largos sin vigilancia o control médico, es un factor de riesgo. Por ejemplo, no tener hijos es un factor de riesgo. Un factor... Métodos anticonceptivos. Los hormonales. Eso es lo que estaba diciendo por antes. mucho tiempo. No es algo que sea un sine qua non para el diagnóstico del cáncer de mama, pero es otro factor que suma más. Realmente, como en otros cánceres, el cáncer de mama es la sumatoria de varios factores que se encuentran para que ocurra la enfermedad. Entonces uno debe saber que hay unos que son de factores de riesgo. Por ejemplo, un factor protector para el cáncer de mama es la lactancia, pero una lactancia que debe superar los 6 meses, por ejemplo. Ese es un factor protector. Hay que estar en control y seguimiento porque más de 10 años de estar consumiendo anticonceptivos orales, o aquellas mujeres, por ejemplo, que están menopáusicas, que están recibiendo terapia de suplemento hormonal, tienen que estar bajo vigilancia juiciosa porque no pueden durar eternamente más de 10 años con estas terapias sin una vigilancia y un control por parte de un especialista, porque eso es un factor que suma al riesgo de desarrollar un cáncer de mama. La Fundación Santa Fe de Bogotá es una de las instituciones líderes en el tratamiento de cáncer de seno en Colombia. Tiene un abordaje multidisciplinario. ¿Me puede explicar un poquito cómo se trata en la fundación el cáncer de seno? Los grupos han venido creciendo de la manera que las enfermedades se han hecho más complejas. Entonces ya tenemos psicología dentro del equipo, nutrición, tenemos un equipo de soporte oncológico y cuidado paliativo. Adicionamos la parte de genética, especialistas en genética oncológica, que nos van a apoyar en esos casos donde los pacientes presentan alteraciones heredofamiliares o alteraciones propias genéticas del tumor que nos ayudan a tomar decisiones sobre el tratamiento. Entonces, hoy en día, ¿cómo estamos trabajando nosotros? Hoy en día nosotros tenemos grupos de alerta. Entonces, la paciente que viene a nuestra institución y se hace una mamografía y se genera un punto de alerta, una lesión sospechosa a través de una mamografía o una ecografía, el grupo de radiología genera esa alerta para que su médico tratante, o si no tiene un médico tratante porque lo hizo de manera por decisión propia hacerse su control, se le ubica a ese médico tratante, un especialista en cirugía de seno, para que arranque esa ruta de tratamiento de la paciente y empiece a organizar a todo ese equipo que va a trabajar en función de la paciente y su diagnóstico, para que los problemas que corresponden a las brechas de tiempo, en el caso del cáncer de mama, como en la mayoría de los cánceres, entre mayor sea el tiempo para llegar a un diagnóstico, para llegar a un especialista, para acceder a un tratamiento, va en deterioro de su resultado clínico. Entonces nosotros hemos luchado y estamos trabajando para lograr disminuir a lo que más podamos todas esas brechas desde lo administrativo, lo logístico, para que en el menor tiempo posible la paciente tenga una valoración por un especialista de cáncer de mama, su toma de biopsia con resultados de patología completos, porque no es solo el resultado de la patología que dice carcinoma ductal de mama, sino que esa patología necesita unos marcadores adicionales dependiendo la situación del tumor, que van a ayudar a individualizar la terapia. Ese caso es llevado a una junta donde estamos todos los especialistas que trabajamos en función del cáncer de mama y generamos una ruta de tratamiento, que es esa forma o esos pasos que vamos a hacer uno a uno para que la paciente conozca de primera mano cómo va a ser todo su proceso terapéutico a través una vez se hace ese diagnóstico de cáncer de mama. Y eso porque es muy importante, porque al paciente le va a dar la tranquilidad y la confianza de que su equipo terapéutico está coordinado,
que eso es fabuloso. Este tratamiento del cual estamos hablando es lo que se llama con el enfoque holístico, ¿cierto? Entonces, cuando te hablo holístico, cuando hablamos de holístico es el todo. El grupo multidisciplinario es un manejo holístico, o sea, total. Involucramos expertos en la enfermedad, involucramos todas las terapias de soporte, psicología, nutrición, cuidado paliativo y soporte, dolor en los pacientes que lo ameriten. Entonces se empieza a hacer un proceso completo. Y a su vez hay un equipo, una enfermera gestora que se encarga de revisar procesos administrativos, por ejemplo. Temas de aseguramiento. Que no es importante. Que no es importante, y eso hace parte del grupo. Eso libera ansiedad y estrés, por ejemplo. Por supuesto. Eso les ayuda mucho también para ayudarlos a navegar y explicarles también dentro del sistema de salud nuestro cómo deben realizar los procesos para facilitar las cosas. Hay muchos aseguradores que ya en fundación hacen todo el proceso internamente. Entonces, el paciente no tiene que preocuparse por procesos administrativos de autorizaciones. Hay otros que aún no, pero que se está trabajando para que se integren a ese modelo para facilitarle la vida al paciente. O sea, la fundación es tratamiento con un enfoque holístico y no hacen ya tratamiento con enfoques tradicionales. Es que el tratamiento tradicional yo lo dejaría en el escenario donde es fragmentado, que es uno de los problemas que tenemos en nuestro país, que en un lado le hacen el diagnóstico al paciente, en otro lado le hacen la consulta, después lo mandan a otro lado donde le hacen la biopsia y después la cirugía se la hacen en otra clínica, entonces el proceso es muy fragmentado. Es tradicional porque así se venía haciendo desde hace mucho tiempo. Probablemente se cumplan los mismos pasos, pero a una velocidad más lenta. Y ya como te explicaba previamente, aquí el tiempo decide el futuro del paciente. Por eso todo el proceso diagnóstico y terapéutico debe ser en el menor tiempo posible para tener mejores resultados. Doctor, y si hablamos ya un poquito como de tecnología, de los avances tecnológicos de los últimos años, ¿en qué ha cambiado el tratamiento del cáncer de seno en los últimos años versus hace 10, 15, 20 años? Hemos tenido avances muy importantes del cáncer de mama. De las cosas buenas que tiene el cáncer de mama es que es una enfermedad global. Tú ves que en todos lados hay campañas, hay fundaciones grandísimas, hay actrices famosas que han hecho cambiar, nos han ayudado a que la gente vea la enfermedad de una forma diferente. Un ejemplo es Angelina Jolie. Angelina Jolie, en su portada de Time hace unos 12, 15 años, cuando ella hace público que es portadora de un gen, que es el gen del BRCA, que su mamá era portadora y ha fallecido de cáncer de mama, y ella al descubrir que es portadora toma la decisión de hacer una mastectomía preventiva y empezar un proceso de consejería genética por el riesgo de cáncer a futuro. Eso abrió la ventana a hacer consejería genética y que la gente en el mundo se diera cuenta que existía el gen del BRCA. Tenemos tecnología en imágenes. Ya no solo en la mamografía convencional, sino tenemos mamografías en 3D, mamografías digitales, tenemos el apoyo ya con la resonancia, sobre todo que hoy en día es muy importante por el tema de las mujeres que son portadoras o usan prótesis mamarias. La resonancia nos da una ayuda adicional a la ecografía. Tenemos técnicas de radioterapia con equipos mucho más modernos de hace 15 años que permiten dar una dosis de intensidad mayor al seno en menor tiempo. Antes las mujeres duraban un mes en radioterapia. Hoy en día con los equipos modernos esos tiempos pueden disminuir entre 15 hasta 5 días dependiendo las características del tumor. Lo importante es tomar conciencia de que lo tenemos que detectar rápido, porque claro, la tecnología todavía no ha llegado al punto de poder revertir de manera, pues, con altas probabilidades de éxito, de revertir un cáncer ya muy avanzado. De acuerdo. Nosotros tenemos dos escenarios: cáncer temprano, cáncer avanzado. ¿Qué queremos nosotros? Que todas nuestras mujeres estén en cáncer temprano. Hoy en día, aquí en Fundación Santa Fe, el 87% de nuestras pacientes se diagnostican en cáncer temprano, pero aún tenemos un 13% que nos llegan en fases más avanzadas. A eso es lo que hay que llegar,
que todas las mujeres, ojalá más del 90%, logremos tenerlas en estado temprano. ¿Cómo logramos eso? Con conciencia del diagnóstico temprano, autoexamen, ecografía, mamografía y sobre todo que la mujer en su cabeza, bueno, y el hombre también, porque el cáncer de mama no solo es en mujeres, sino es un porcentaje mucho más pequeño, 1% de hombres pueden tener cáncer de mama, saber que existe. En el caso de los hombres y las mujeres, pedirle a su médico su ecografía anual, su mamografía, que las examinen, que los colegas examinen la paciente, que la paciente conozca muy bien sus mamas. No hay diagnóstico más rápido que cuando la mujer conoce sus mamas y durante el baño se toca, palpa, ella es la primera en que nos puede poner en alerta y eso nos puede poner a correr. Entonces es la conciencia sobre que esta enfermedad, si se diagnostica tempranamente, es 98%, 99% curable. ¿Algo que nos quede faltando, doctor, para contarle a la audiencia? Yo creo que de las cosas claves en el tratamiento me faltó a profundizar es, hoy en día contamos con inmunoterapia para cáncer de mama. ¿Qué es inmunoterapia? Lograr que tu sistema inmune, a través de unos medicamentos, sea más efectivo para atacar las células cancerosas. Tenemos medicamentos dirigidos contra mutaciones como las del BRCA1 y BRCA2 y otro tipo de mutaciones relacionadas que están dirigidos contra esto. Tenemos quimioterapias muy modernas que ya no tienen los efectos secundarios que en una época tienen las quimioterapias convencionales, no se va a caer el cabello, menos malestares y son tomadas. Entonces hemos venido teniendo avances muy importantes que nos van a permitir lograr ese fin que es curar nuestras pacientes. Nos comenta una oyente de Cuida tu Salud, María Mercedes Guzmán, como paciente, ¿cómo puedo participar en un plan de tratamiento multidisciplinario en la Fundación Santa Fe de Bogotá? La ventaja de la Fundación Santa Fe es que todos nuestros especialistas ya son conocedores de nuestro programa, conocen, entonces la pueden orientar fácilmente para que siga desde el diagnóstico mismo de mamografía o en el momento desde que estén con los radiólogos en ecografía, ellos la pueden orientar. Nuestra ruta está muy bien organizada desde la fase solamente de sospecha. Lo pueden preguntar con sus ginecólogos de Fundación Santa Fe. Ellos ya conocen nuestro trabajo que es desarrollado como grupo multidisciplinario. Y bueno, y a su vez los cirujanos de mama ya están, ellos todos están involucrados en este proceso. Y creo que usted ya respondió esta pregunta, pero por si acaso, la señora Marcela Matallana nos pregunta, ¿me recomiendan desde el inicio de la sospecha de cáncer de seno tener un tratamiento multidisciplinario? ¿O eso es cuando ya se detecta el...? Una vez hay la alerta, que es la lesión sospechosa, ya empieza el trabajo multidisciplinario. Porque está trabajando el radiólogo en conjunto con el médico, con el cirujano de seno. Ya ellos están coordinándose y ahí entra el patólogo a trabajar de la mano con ellos dos para transmitir esa información diagnóstica una vez se toma la biopsia. Entonces, el trabajo multidisciplinario debe ser la razón de ser del tratamiento del cáncer de mama. Doctor Cantor, muchas gracias por este episodio tan fascinante. Nuevamente tenerlo aquí es un placer y un honor para quienes nos están escuchando y para mí también. Y es muy esperanzador ver cómo la tecnología está permitiendo que las posibilidades de curar el cáncer de seno cada vez son mayores. Muchas gracias, Diego, y muy contento de poder contarles un poquito de lo que hacemos acá en Fundación Santa Fe. Y a ustedes, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros, este tiempo. Ya llevamos más de 150 episodios de Cuida tu Salud. Estamos en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, activen la campanita. Todos los episodios, hay uno nuevo cada semana. Que tengan un feliz resto de día.